estaba hablando de que entre las cosas que dice el Departamento de Estado es que, bueno, que hay una especie de martirologio asociado con la figura de Payá, y incluso es algo que Rosa María ha repetido en algunas ocasiones, de que su padre era el líder de la oposición cubana, cuando en realidad yo creo que, para ser exacto o para ser verdadero, hay que decir que su padre era uno de los líderes de la oposición cubana. Para el momento, y yo creo que esto es algo que, por ejemplo, yo y o sea, mejor dicho, al revés, vamos a decirlo en el orden, Ricardo Pascoe, que fue embajador de México en Cuba, creo que sobre esta época misma, o un poco antes, él había sido el embajador de Fox en Cuba, y fuimos juntos invitados al programa de Carmen Aristegui en CNN, y ahí tanto el embajador Pascoe como yo coincidimos en la idea de que era muy probable que lo que hubiese ocurrido en Cuba fue un accidente. Aún así, para que recordarlo, se puede buscar las declaraciones mías en aquella época, incluso un artículo que escribí que se llamaba, creo, En el medio del camino. Lo he tratado de buscar porque el sitio de Infolatán se cerró, pero sé que en otros lugares como El Confidencial en Nicaragua se publicó el artículo, tengo que buscarlo mejor, en el cual yo decía que era muy importante que en el juicio a las personas que habían sobrevivido el accidente, el incidente, como usted quisiera llamarlo, estuviesen presentes los diplomáticos de el país, de los países de los cuales ellos venían, Aaron Modic de Suecia y Ángel Carromero de España. España, que tenía un gobierno en este momento, que es un gobierno de derecha, es el gobierno de Mariano Rajoy, cuyo canciller era García Margallo, a quien nadie lo puede acusar de ser una persona de izquierda, simpatizante de la Revolución Cubana, ni nada por el estilo. Y en este sentido, llama la atención a que eso, yo creo que era lo justo. Uno tiene que pedir lo que el derecho internacional le indica. Hay acuerdos de relaciones consulares y eso implica que esas personas deben tener acceso no solo a un abogado, pero en este caso a asistencia consular. ¿Y qué ocurrió? Vamos a decirlo así, porque el Departamento de Estado y hay un grupo de gente en Miami que básicamente hay varios ahí. Está Washington Post, que se levanta tarde y noche y madrugada, no aporta ninguna razón de que demuestre de que hubo un asesinato del gobierno cubano a Osvaldo Payá, pero ellos lo repiten y lo repiten. Vemos incluso ocasiones, que a mí me pasó esto en ASCII, que cuando alguien me dice esto en el asesinato, le dije, espera un momento, eso es un tema en que tú tienes que probarlo. Tú no puedes partir de principios nuevos en los cuales las personas son culpables hasta que se demuestre lo contrario. El gobierno, las personas que tienen que ver esto, pueden ser culpables de acoso político, pueden ser culpables, que yo creo que lo fueron, y hay demostraciones, incluso fotos, ponen carteles, todo el que le ponga un cartel en la casa de alguien y le ponga un cartel en una casa pintada, de las pocas casas que quizás estaban pintadas o que no estaban pintadas, la casa de Osvaldo Payá, le ponen un cartel ahí, en la función del gobierno no coincidir con la defensa de la revolución, que es ponerle un cartel a un disidente. No, no, en ese caso tú no tienes derecho a ir a la casa de nadie y ponerle un cartel. Eso sí está claro. O sea, hay evidencia de que hubo acoso político a la disidencia en Cuba y acoso político a Osvaldo Payá. Pero decir de que Osvaldo Payá fue asesinado, tú tienes que mostrar las evidencias. Y yo por lo menos no estoy convencido de ellas. Y creo que ni siquiera en ningún otro lugar se ha hecho un juicio a nadie en el cual, your words well. partiendo de los principios de Estado de Derecho, se concluya que el gobierno cubano asesinó a Osvaldo Payá. Por el contrario, lo que hay es un montón de evidencia en sentido contrario. Que no hay que probar que el gobierno cubano no asesinó a Osvaldo Payá. Lo que habría que probar es que el gobierno cubano lo asesinó. Y hay una carencia de evidencia que es notable. Por poner un ejemplo, el sueco Aaron Modi, que fue uno de los dos que estaba en el carro, no ha aportado nada a este respecto. El juicio a Carromero se fue hecho con todas las garantías en el entendido de la presencia consular en el mismo,
y el propio Carromero adoptó una actitud en ese momento y en ese contexto de colaboración con las autoridades cubanas y se hizo un juicio que los propios diplomáticos españoles dijeron que había tenido las garantías de inocencia para Carromero hasta que se probó creo que homicidio culposo o algo así, como que él no fue, no lo hizo a propósito, y yo creo que nadie puede pensar que Carromero haya matado a, Payá a propósito, pero que en el accidente él es el principal responsable de estar manejando a exceso de velocidad en un contexto de seguridad vial y de las carreteras donde se sabe que en Cuba las carreteras no estaban buenas. Y en su propio libro, David Hoffman, el corresponsal, o el corresponsal no, el que era columnista, escritor, tiene grandes libros, entre ellos este libro de los oligarcas en Rusia. Él, cuando habla, por ejemplo, del viaje ese, dice que yendo del Parque Manila en el cerro a Camagüey, pasando por Ciudad de Ávila, a recoger a Harold Cepero, que eso a mí me parece que lo lógico es que hayan entrado cerca de su casa, no que estuvieran en la autopista y que él lo haya recogido en la autopista. Y ya, además, no hay autopista por Ciudad de Ávila, la autopista llega ahí hasta cerca de Jatibonico. Y en 5 horas del Parque Manila, saliendo de La Habana, aunque sea a las 4 de la mañana, hay semáforos y todo ese tipo de cosas, y en 5 horas ellas estaban en Camagüey. Es lo que dice David Hoffman en el relato que construye a partir de, me imagino que sea el testimonio de Carromero o el testimonio de Modi, que eran las personas que estaban ahí. Entonces, obviamente usted tiene que ir muy rápido, hecho un bólido, para ir desde La Habana hasta allá. Recuerdo que en Asque, no voy a decir la persona porque esa persona no me ha autorizado. Cuando una vez la persona me dice, un norteamericano académico, en general yo tengo buena relación con él, aunque tengo grandes discrepancias con su punto de vista, cuando me dice, bueno, vamos Arturo. No, vamos Arturo, no. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia? Tú tienes que partir de los estándares internacionales a jugar cualquier cosa aquí. Yo no tengo que partir con el sesgo de antemano de que en el caso del gobierno cubano, cuando lo vaya a jugar, tengo que asumir que ellos están interesados en matar a todo el mundo, punto, o de matar a Osvaldo Payá, cuando en realidad políticamente ni siquiera, para no entrar en eso, políticamente, como dijo Ricardo Pascoe en el programa que hicimos con Aristegui, y dije yo creo que Payá era un general sin capitanes. Cuando la Primavera Negra le arrestaron a toda la gran mayoría de los que habían instrumentado el proyecto Varela. Y además ya el movimiento, llamado movimiento Todos Unidos, creo que se llamaba, que estaba Elizardo Sánchez, que estaba Vladimiro Roca, toda esa gente que nunca llegaron a ser una oposición con capacidad de reto real al gobierno. La opción plebiscitaria había sido cancelada. Tú puedes decir que te gustaba o no la manera que el gobierno lo hizo. Yo creo que habría que haberle dado un poquitico más de espacio, pero tengo entendido, incluso hay un señor que se llama Miguel, ahora no me acuerdo el nombre, que él escribía en Cuba Encuentro, y que él usaba mucho eso de que era el camino hacia ninguna parte. ¿Cómo se llama él? Miguel Fernández Díaz, creo que era así, y él escribió sobre la respuesta que le habían dado para allá y cómo el movimiento de Cristiano Liberación y el proyecto Varela había estado bastante debilitado para entonces, no solo por la represión, sino por la separación de otros líderes opositores que originalmente habían participado con Payá y que ellos mismos dicen, eso se lee en el libro de David Hoffman, estoy hablando de personas como el propio, que fue Vladimir, Elizardo Sánchez Santa Cruz y otros, que dijeron que Payá se negó a aceptar la idea de un liderazgo colectivo junto con ellos, y ellos rompieron el vínculo con él, que él estaba en ese sentido bastante aislado. Primero porque digo, la Primavera Negra le arresta a casi todos los capitanes. Reyes Iglesias, uno que no me acuerdo el apellido, Antonio algo, no me acuerdo el nombre, y eso es importante. Y la lógica que pone el embajador Pascoe, que lo digo bien, es que era muy difícil esperar Miguel Fernández Díaz, exactamente. El de la revista Encuentro es Miguel Fernández Díaz, como usted dijo, gracias, Mendive, y que escribió sobre ese tema.
y que escribieron sobre ese tema, era muy difícil a partir de esos argumentos. Yo recuerdo que la respuesta de este académico norteamericano, que en realidad él hace sus estudios con sesgo ideológico como los tiene todo el mundo, que el sesgo ideológico cero en ciencias sociales es difícil. Lo que yo digo es que en periodismo, yo sé que dicen que estos patrones son patrones viejos, lo que quieren decir de que yo vengo y yo escribo lo que me dé la gana. Y esto es parte de la libertad del periodismo. Yo no creo que ni de la libertad del periodismo, ni de la libertad académica, que tú no sigas unos estándares por los cuales la búsqueda de la objetividad es un principio importante. Entonces, recuerdo que este hombre me dijo eso cuando yo le dije eso, y al final, cuando los argumentos están puestos, una persona que está comiendo ahí, economista retirado, dice, bueno, a lo mejor no lo mataron, pero para lo que le hicieron es como si lo hubieran matado. No, tampoco para lo que le hicieron. Aquí, tú para acusar el gobierno de Cuba mató a Osvaldo Payá, tú tienes que poner las evidencias sobre la mesa. Si no, hay que partir la presunción. Si tú quieres presunción de inocencia en tu comportamiento, tú tienes que tener al menos desde la legalidad y al menos antes de hacer una afirmación a nombre de un Estado, como lo ha hecho el Departamento de Estado, mostrar las evidencias, y las evidencias no han sido mostradas a este respecto. Repito, Aaron Modi no ha dicho nada. Carl Romero dijo unas cuantas cositas. Primero de que no, que sí, que fue un accidente, que por favor no compliquen las cosas. Le hizo una entrevista incisiva Fernando Rasber en la conferencia, o sea, frente a un grupo de periodistas acreditados en La Habana, y Rasber le dijo, usted puede decir si fue esto exactamente un accidente, qué fue lo que pasó, y la respuesta de él estuvo en esa dirección totalmente. Vamos a recordar que cuando Carromero regresa y empieza a acusar y a decir que se trató de un asesinato sin aportar evidencia, cuando empieza a decir que el carro fue golpeado por detrás, hay que decir que el carro se sale de la carretera por las explicaciones documentales que se han puesto, y el carro se golpea contra un árbol ahí. Esto dice Carromero que fue golpeado. Yo no tengo ni que inferir mucho en eso. Lo que sucede es que el ministro García Margallo, a quien repito, es el ministro del gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular, el partido de Aznar, y que era Aznar el principal promotor de Payá en Europa, cuando lo del premio Sahara, y García Margallo dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores le dio todas las garantías, todo el apoyo, y que lo que ha dicho, él se mantenía de que el juicio había sido observado con todas las garantías que da la ley cubana y que permite eh, la convención la convención de relaciones consulares, la convención de Viena, y que eso se le dio. Y entonces Carromero, alguien saltó a defender a Carromero, que todo el mundo sabe que esa sí tiene un sesgo total en contra de Cuba y en contra de todo lo que sea una relación que no sea de acoso contra Cuba. Me estoy refiriendo a Esperanza Aguirre, la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, y que, como ella mismo ha dicho, también ha sido parte importante de la construcción del vínculo entre Rosa María y Santi. Santi es Santiago Abascal, el líder de Vox, cuyas credenciales democráticas yo no me las creo ninguna. Yo creo que un activista de derechos humanos, una persona que quiera promover los derechos humanos, que quiera promover una visión objetiva, lo menos que tiene que hacer es comprarse la versión en esto que venga de alguien tan sesgado como es Esperanza Aguirre. Y eso es parte, yo creo, de la dinámica que hay que gestionar aquí. Sí, eso lo digo para que quede claro. Y un poco, ya que se quiere establecer una línea de continuidad entre Osvaldo Payá y las posiciones que tiene Rosa María hoy, yo creo que es importante, vamos a hacer esto con seriedad. Do you know what eating cabbage can do to your heart? Cabbage is a cruciferous vegetable that resembles lettuce and can be red. ¿Quién fue quien promovió más el proyecto Varela y le dijo al gobierno cubano que debía atender esa idea?
Déjeme decir algo, porque yo estuve en el Centro Carter, fui grado y fellow en el Centro Carter después de esto. Y yo procuré informarme de todo lo que pudiera sobre Cuba. Entre otras cosas, la reunión que tuvo Carter con Elizardo Sánchez Santa Cruz en el Hotel Santo Venia, creo que se llama, ahí en la Plaza de Armas, recuérdenme bien, porque ahora no me acuerdo bien, es el hotel que está en la esquina, no, Santa Isabel, no es el Hotel Santo Venia, es el hotel creo que es Santa Isabel, y ahí se quedó el presidente Carter y desayunó antes del discurso, tengo entendido. Después tuvo una reunión con los disidentes, que también creo que para allá estuvo incluido, pero antes del discurso del aula magna, que es cuando él menciona el proyecto Varela. Y en esa conversación, Osvaldo Payá usó una frase que a mí no se me podía olvidar, porque para los que pensamos en el modelo español de transición, con elementos de derecho internacional, buscando que haya un componente de juzgar a las personas que hayan estado envueltos en violaciones de derechos humanos que se puedan probar. Esto no debe ser ni una casa de brujas, ni conciliación, mucha reconciliación. No tienen ninguna autoridad moral, nadie que haya apoyado el bloqueo tiene ninguna autoridad moral para condenar en Cuba y erigirse en superior. No. Aquí los que han estado bien han sido los que han dicho, cuando el gobierno cubano viola a los derechos humanos, vamos y lo condenamos. Y con ese mismo vigor condenamos las violaciones de derechos humanos asociadas al bloqueo, a la guerra económica contra Cuba. Así no puede haber paz con ninguna violación. Esa es la posición coherente, como apropiada, en línea con el principio ético y la defensa de los derechos humanos. Eso es por ahí que se entra. Y no se me puede olvidar que en la narración que hay del encuentro de Carter con Elizardo y con Payá usa una frase que a mí me gusta usar mucho en este programa, que es la frase de Torcuato Fernández Miranda, creo que se llama, que fue el primer ministro que le abrió, el político español que le abre la puerta a Adolfo Suárez, que es de la ley a la ley, pasando por la ley. Que ese es un punto que implica rupturas importantísimas con el discurso del exilio radical. Porque el exilio radical, incluyendo Lincoln Díaz Balart, hizo declaraciones muy punzantes, y Ninoca Pérez Castellón, contra la posición del uso de la posibilidad de plebiscito presentada por el proyecto Varela. O sea, donde Rosa María está hoy no tiene nada que ver con esa posición. Una posición que a mí me pareció suave, la de Payá, ambigua, y que se va diluyendo en la misma medida en que en Miami le meten la presión y la presión y la presión, y otros movimientos empiezan a recibir más apoyo desde Miami y no el movimiento de él. Pero la realidad es que había un lema de Ninofca que era ni para allá, ni para allá, ni para acá. Lincoln Díaz Balart dice que el proyecto Varela tiene el riesgo de que se hagan los cambios que están planteados sin la creación de partidos independientes. Orlando Gutiérrez Boronat, en declaraciones que hace al libro de David Hoffman, dice que Payá ni siquiera entendió cuando Lincoln Díaz Balart le dijo podemos terminar en un corporatismo. Y como corporatismo dice que era el tipo de partidos controlados, una especie de pluralismo controlado que tenía el régimen de Franco al final de sus años en España. Y esa historia está ahí. Y entonces, fíjense, en mi opinión, Payá le falla a la oposición cubana, a la creación de un espacio de oposición leal, cuando no es categórico. Me apego al derecho internacional, a la promoción de derechos humanos y la soberanía de mi país. Punto. Como lo hicieron todos los grandes líderes de derechos humanos. Repito, no se puede ser activista de derechos humanos con una actitud ambigua o una actitud de apoyo a la política de bloqueo. Y que él dijo, bueno, nosotros no lo pusimos, fue lo último que dijo Payá. Hay declaraciones de Payá que él dice que él condena las políticas de bloqueo. Pero en los últimos días, ya para evitar
molestar a la gente de Miami y del exilio radical, empieza a decir aquello de que nosotros, eso es un asunto del gobierno norteamericano. ¿Cómo que es un asunto del gobierno norteamericano y te está impactando a la base que tú estás tratando de acercarte? Y empieza a distanciarse de lo que era la posición tradicional de la Iglesia Católica Cubana, donde él había hecho una gran parte de su accionar política, porque hubo firmas recogidas que la guardaron monjas, porque a mí me consta, porque me lo han dicho gente que eran intelectuales y políticos vinculados a la Iglesia Católica y sacerdotes. Hubo actividades de recolecta de firmas que se hicieron utilizando como lugar donde se reunía la gente, las parroquias, y la posición oficial de los obispos, que yo creo que no hay que esto absolutizarla políticamente, pero que sí es una guía, era que las políticas y la posición del Papa es que la política de acoso y aislamiento son medidas coercitivas unilaterales que son ilegales, inmorales y contraproducentes. Ese es el discurso de Juan Pablo II, para los que quieren hablar de postura ética cristiana y todo ese tipo de cosas. Yo no es mi religión, pero entiendo por dónde viene y la comparto. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que después hace Rosa María Payá cuando se le aparece? Vamos a ver si lo puedo compartir, porque creo que lo tenía por aquí. Cuando se aparece, porque aquí hay dos cosas que también son interesantes, que yo creo que los demócratas y todo el mundo también tiene que tomarlo en cuenta. Vamos a ver qué hace Rosa María. ¿Qué le dice a Trump? Vamos a verlo aquí para que salga, ¿no? Voy a ponerlo aquí. A ver. Esto es en noviembre, octubre del 2021. No recuerdo exactamente, pero lo voy a compartir para que ustedes lo vean. ¿Qué cosa es cuál es la postura de ella entonces? Mr. President, I'm truly honored to be here as a voice for freedom of the Cuban people and among so dear friends. Thank you, Mr. President, for meeting with us today, for your friendship, and for standing with us, the Cuban people, who wants to be free to decide our own destiny. Thank you, Mr. President, also, for your historic actions to support democracy in Cuba and to pressure the cruel communist dictatorship. Our Cuban people suffer constant oppression from the socialist state. For more than 6 decades, communist Castro regime has imposed the culture of the exclusion and the discrimination against any Cuban with a divergent expression. They abolished our civil liberties, our freedom of faith and of speech. They tried to delete our history, our faith, and our culture. The Castro regime tied the hands of the Cuban people to make us poor and dependent, because communism mutilates the human soul in order to control the society. And those who raise their voice in favor of freedom, in favor of justice, those are risking prison and even death. This July 22nd will mark 8 years since my father, Oswaldo Payá, was assassinated by the communist regime. My father founded and led the Christian Movement for Liberation. He was a leader of the political opposition, but he was also a moral leader to thousands and thousands of people who demanded a right to have a voice and participate to change the system. He was the most generous man I ever met, and he was killed by the communist regime. They were trying to kill his legacy because... Pero en esto ya ustedes saben lo que ya hemos dicho. Eso lo repite el Washington Post, lo repite el gobierno norteamericano, pero no han puesto ninguna prueba a ese respecto. Y la idea de que hay que asumir la culpabilidad sin evidencia es un estándar que no tiene nada que ver con la doctrina de los derechos humanos y el paradigma de los derechos humanos, el paradigma de principios elementales del Estado y el derecho
sobre todo cuando se trata de una acusación como esta, de que fue asesinado. Ella lo repite y todo eso, y yo creo que los argumentos de ese tipo que a mí, por ejemplo, me han dado, bueno, si no lo mató, de todas maneras lo acosó. Bueno, tú lo denuncias por acoso político, pero no por lo otro. Y además es interesante, ustedes verán cómo Rosa María habla de las difíciles condiciones que vive el pueblo cubano, pero en lugar de pedir que le levanten las sanciones y que llegue un alivio a ese pueblo que está en esas condiciones que ella habla de miseria, pobreza extrema, que es como ella lo describe, lo que hace es decirle, mire, continuemos la política de acoso, continuemos la política de aislamiento, continuemos la política de guerra económica. Eso es lo que está diciendo. Y es muy interesante que después que ella le dice esto, fíjense, vaya después usted y lea en el Washington Post el artículo que ella publica en enero del 21 y es exactamente lo que le pide a Biden. Ella no le importa quién es el que está de presidente de las elecciones de Estados Unidos, para ella no tenían consecuencias, a pesar de que Trump decía que iba a continuar esa política y Biden decía que iba a hacer lo contrario. Es una cuestión que es importante. Si usted tiene una identidad democrática, usted debe entender que las elecciones tienen consecuencias. They were in fear of the faithful, in fear of the awakening and demanding freedom. And although the communist regime was able to kill my father, they were not able to kill his legacy. They were not able to extinguish the resolve of our people to secure our liberation. On the contrary, our resolve is stronger than ever. We carry on his work. Our movement grows faster every day. We will not relent until we are free. We are going to finish what he and many others started. I'm a freedom fighter, but there are many of us among Cuba and in this table also. And I know that you, Mr. President, you are also a fighter for the freedom of the United States and the freedom of the world. Mr. President, I invite you to join me in commemorating July 22nd to honor the victims of communism in all the Americas, to honor all of those who have fought and died defending democracy in Venezuela, in Nicaragua, in Cuba, and in other parts of our continent also. It is important, it's vital to raise our voices to call for liberation of the political prisoners and to stop the impunity of the Castro regime. The same impunity that Castro felt when he killed my father, thinking that the world was not going to react. Mr. President, Cuba is in crisis. Families are living through a deep humanitarian crisis and political repression. A crisis caused by the existence of a corrupt and criminal regime. A regime that has nothing to offer to their own people but repression and violence. And that's what they are implementing right now against the citizenry. People are being detained, threatened, stripped from their cell phones, even physically assaulted, beaten up in the streets, taken to prison, simply for taking a photo in the streets or posting in social media. That's the level of fear and the weakness of the Castro regime right now. This is why your solidarity and the humanitarian help and the economic opportunities that Cuba needs should be directed only towards the Cuban people, preventing intervention from the regime. Ok, bueno, yo no voy a poder poner el video completo, pero ya ustedes se dan cuenta aquí cuál es la dinámica que predomina en la presentación de Rosa María Payá. Es básicamente pedir más sanciones, pero vamos a tomarle algo de ahí, podría tomarse. Cuando ella dice que toda ayuda humanitaria, que toda interacción debe ser con el pueblo, no con el gobierno. Bueno, hubo una declaración del director de Estados Unidos, el viceministro
unos años atrás, que él dijo que no se iba a oponer si Estados Unidos se abría a una relación sin sanciones con el sector privado cubano. Yo no sé de qué otra manera se puede interpretar eso como que hay una oportunidad grande. Esa oportunidad está ahí, a explorarla, que se explore. Que obviamente eso va a suavizar la situación económica de Cuba, que socavaría, boicotearía la estrategia de crear hambre, miseria y desesperación hasta que se produzca un estallido social. Bueno, eso es lo que es de la ley a la ley, pasando por la ley, lo que dijo el propio Payá. A mí me parece que esto es importante a tenerlo en cuenta, porque lo que es la política de Estados Unidos, lo que sí ha discutido, tiene que ver entonces con la idea de una transición gradual, pacífica. Eso es lo que más le convendría al pueblo de Cuba. Eso es lo que tiene que ver con esa idea de la ley a la ley, pasando por la ley. Pero no, eso no es lo que ella quiere. Eso es lo que está hablando aquí, es siga la política que usted tiene y complíquela más, atenácela. Eso es lo que le está diciendo antes de las elecciones de 2020. Después va al Washington Post y publica un artículo y le pide exactamente eso. Ustedes lo pueden ir a buscar, busquen Rosa María Payá, Washington Post, el que está ahí, si alguien está ayudando puede encontrarlo, está Washington Post, es el artículo de lo que el presidente, el otro camino, algo así para Cuba, una cosa así, es el artículo de Rosa María. Pero vamos a decirlo con toda claridad. Primero, el hecho de que ella, si incluso ella allí hubiese hecho lo que uno entiende lógico de una activista de derechos humanos, repetimos, por definición, nadie que apoye el bloqueo, que no son sanciones adecuadas bajo el prisma de los derechos humanos y los estándares del derecho internacional, incluido el Código sobre Sanciones del Consejo de Seguridad, nadie que apoye ese bloqueo y esa guerra económica merece llamarse activista de derechos humanos. Ella no es una activista de derechos humanos, ella es una activista anticomunista. Y yo creo que eso sí hay que decirlo. Es una activista que clasificaría muy bien en el anticomunismo de Guerra Fría. No toma distancia de personas que reivindican legados autoritarios, que son anticomunistas, y esto promueve políticas que están reñidas con el código de ética, con la ley internacional y con los códigos de promoción de los derechos humanos, las buenas prácticas, etc. No es una activista de derechos humanos. Vamos a decir que incluso no fuese eso y ella en este momento hubiese abogado y le hubiera dicho a Trump, mire Trump, condene todo lo que usted quiere el gobierno cubano, pero no le haga más daño al pueblo de Cuba, levante todas las sanciones que afectan al pueblo de Cuba. Bueno, señores, aún así, ella no reúne los méritos que usted puede decir que existían en un José Salaquet, no tiene el rigor de ser una jurista prominente en temas de derechos humanos para aparecer ahí como comisionada, no tiene la experiencia internacional que tiene un Piñeiro, no tiene el récord de haber creado una legislación, un código de defensa de derechos humanos, como tiene una Susana Villarán, que después tiene problemas y es acusada, en mi opinión, también de una manera bastante cuestionable en Perú, pero no tiene el récord de una Ángela Acuña, que fue tan importante en la promoción de los derechos del niño internacionalmente. ¿Qué cosa es lo que ella ha hecho internacionalmente? Que según dicen ellos es la líder del más prominente movimiento opositor cubano, que es Cuba Decide. Bueno, abran esa caja ahí, porque hay críticas importantes también de disidentes a este respecto. Yo no me voy a meter aquí a profundizar en esto, pero tampoco, además, haber sido una líder opositora preeminente no le da el pedigrí, el background como para compararse con lo que ha sido ese sistema. Yo creo que aquí se está atentando no solo hacia la cubanización del tema de derechos humanos, todavía más en el contexto hemisférico, sino se está atentando contra el sistema regional de derechos humanos. Y eso yo creo que es importante plantearlo aquí, porque aquí hay básicamente un
una acción que tiene antecedentes. Y aquí voy a tocar otra experiencia que hubo, que fue la experiencia con Rafael Martínez, abogado de bienes inmobiliarios de la zona del sur de la Florida, es el hermano del senador Mel Martínez, y que esta sería la segunda vez que Estados Unidos trata de forzar a una persona en función de lealtad ideológica, en función de posición anticomunista, en función de tener posiciones en el tema cubano. Y entonces a Rafael Martínez, el hermano de Mel Martínez, la administración Bush, que vamos a hablar también de lo que hizo la administración Bush sobre el proyecto Varela y todo eso, vamos a ver las conexiones que hay entre una cosa y la otra. Pero es importante aquí recordar que los méritos de ella, ¿cuáles serían para engrosar un sistema que se supone busque promover los derechos humanos en todo el hemisferio y no estar polarizada o secuestrada por el tema cubano? Entonces, ¿qué pasó en aquel momento cuando lo de la administración Bush? Que Rafael Martínez era un abogado prominente en la venta de casas en el área, creo que era de Tampa o Orlando, no sé bien. Y entonces, como había dado suficiente dinero a la campaña de Bush, lo quisieron darle un puesto y lo promovieron para que fuese un comisionado de la Comisión de la OEA en Derechos Humanos. Fíjense la barbaridad esta, que es más o menos como esto. Esto es el caballo de Calígula para sacerdote, el caballo de Calígula para senador. Toda esa historia que algunos dicen que es apócrifa, pero que explica el poco respeto que se tenía por los expertos, por el conocimiento, por la representatividad política. Y a Rafael Martínez, la administración Bush lo nominó, creo que fue por 2003-2004. Se generó un ambiente de rechazo a nivel internacional, iberoamericano, panamericano, interamericano, y aquello terminó en que Estados Unidos, por primera vez con Rafael Martínez, el hermano de Mel Martínez, perdió la elección en la Asamblea General. Y Estados Unidos no ha firmado el estatuto. Vamos a recordar eso, que el estatuto de la comisión no está firmado por Estados Unidos. Si vamos a hablar de promoción de derechos humanos, vamos a hacerlo completo. Vamos a procurar que Cuba un día regrese al sistema interamericano, que suscriba y se adscriba a los mecanismos de derechos humanos, y vamos también a procurar que Estados Unidos también lo haga, porque los grandes poderes no tienen por qué ser exentos del monitoreo en temas de derechos humanos. Y es curioso que Estados Unidos tiene un papel tan importante en pedirle a los demás que respondan ante su adscripción a los documentos internacionales, y Estados Unidos se reserva que no va a participar en muchas de estas cosas ellos mismos. Aún así, como parte de la política latinoamericana de mantener a los Estados Unidos enganchados, participando del sistema, en varias ocasiones se han elegido expertos norteamericanos a título personal, que la comisión es a título personal. Brilla entre ellos, más allá de discrepancias que uno pueda tener, el recién fallecido Tom Farrell, por ejemplo, que fue una figura tan importante en el manejo, por ejemplo, con bastante objetividad y sin sesgo, de el monitoreo de violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno sandinista en los primeros años de los 80, incluyendo temas que tenían que ver con la protección de las minorías indígenas misquitos de la costa atlántica. Pero yo creo que aquí lo que si usted ve un nivel como el de Tom Farrell y usted lo compara, un tipo que ha escrito 20 libros de asuntos internacionales, que ha sido representante especial del secretario general en diferentes países, incluyendo Somalia, cuando ocurrió lo de el Black Hawk Down, de hecho es después, pero una persona con esa historia, y usted compara a lo que están poniendo, primero pusieron al hermano de Mel Martínez, que llevó a un fracaso, y ahora están poniendo a Rosa María Payá, cuyo único mérito es ser opositor al gobierno cubano. Ni siquiera se le puede decir adscripción 100% al tema de derechos humanos, porque ella sí usa los derechos humanos con el bate de pelota. Cuando se trata de golpear
al gobierno cubano. Cuando se trata de referirse a las sanciones, a la guerra económica contra Cuba, ¿no? Que eso hay resoluciones de las Naciones Unidas, reportes, opiniones consultivas que dicen, por ejemplo, que todas esas sanciones no tienen nada que ver con los estándares de derechos humanos. Ahí mira, calladita ha estado todo el tiempo. O sea, no hay ni siquiera una inscripción del tipo de la que ha tenido una Susana Villarán, del tipo de la que ha tenido un José Salaquet, del tipo que han tenido en líneas generales las personas que son electos comisionados. Ya hay bastante crítica de algunos países al funcionamiento de la comisión, pero esto yo creo que es ponerle la tapa al pomo como para arruinar ya la idea de una observancia, un monitoreo, una promoción de la educación en derechos humanos sin los sesgos ideológicos que tanto daño le hacen a la promoción de derechos humanos. Ese es un tema que yo creo que no se puede evitar cuando uno ve estos temas. Gracias, mira, Teresa, desde España nos escribe, qué gusto que estés por aquí. Gusto también a los otros que han estado por aquí. Mira, Mendive, cuando tú le dices a este señor, que yo sé que le está poniendo ahí su matraca, él viene con eso. Mira, incluso si un auto está persiguiendo a otro auto y tú te mandas a correr y te vas a exceso de velocidad y ocurre un accidente, tú no eres víctima de un asesinato. Fíjate, eso yo creo que hay que ponerlo, porque veo que ahora este es un nuevo argumento que es que primero el argumento que este hombre trata de poner aquí es que al sueco lo callaron. No lo callaron, el sueco está callado y está en Suecia, y él obviamente puede ser la razón. En justicia, cuando la persona se calla, no dice nada. No es de que lo callaron, no es que está siendo cómplice, no. En justicia, el que se calla no dice nada. Y en relaciones internacionales es lo mismo. No puede entender que un silencio equivale a una cosa o a la otra. Y el otro elemento ese de que el auto estaba siendo perseguido y monitoreado, yo creo que eso se puede hacer una denuncia de eso. Hay que decir, oye, Carromero iba a exceso, no sé si ese es el argumento. No se puede decir que hay que juzgar el asesinato con los estándares internacionales, porque si a ti te están monitoreando y te están siguiendo, tú entonces no respetas las leyes del tránsito. Bueno, vayan con ese argumento y lo digan así, y a ver quién va a creer que eso es un asesinato, porque por ahí hay situaciones que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, en el propio Chile, a mí me conta de un militante del MIR que lo habían metido preso, lo torturaron y lo detienen después cerca de... Wow, look at this. 94% of people believe company culture is important to an organization. De la rotonda ahí, esa de la rotonda del Sujovic, cerca de ahí en Vitacura, en Santiago de Chile, cerca de donde están los edificios de las Naciones Unidas, la CEPAL, etcétera. Y este señor, que incluso sus hijos estuvieron asilados en Cuba, él tiene una pistola y lo que hace es que se baja del carro y se manda a correr. Tiene la pistola y los carabineros de Chile lo matan, le meten un tiro. Y tengo entendido que hasta en un informe de derechos humanos trataron de presentarlo como una víctima de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, y consideraron la tortura y no el asesinato, porque él se suponía que si los carabineros lo paraban, él tenía que mostrar su documento y entregarse. Ese es el argumento que internacionalmente ha habido. Tú no te mandas a correr con una pistola y vas y tratas de escaparte, cuando era sabido que ya lo habían cogido y le habían violado los derechos humanos. Aún así, esos son mitigantes, pero no convierte en un asesinato la acción de la autoridad que te trata de detener. Tú no te paras, hay un tiro que el carabinero dice que fue mal dado y que se estaba escapando, y hay elementos que dicen eso mismo. ¿Cómo tú vas a venir? ¿Tú quieres adoptar ese patrón? Bueno, oye, prepárate a ver cuántos estados van a aceptar la idea de que si alguien está siendo monitoreado se puede llevar la roja, se puede violar las leyes de tránsito. Eso es imposible. Estoy comentándote nada más que para ubicar dónde es que viene esto.
Entonces, señores, yo creo que esto es importante a tomarlo en cuenta. ¿Por qué ella es la nominada? ¿Cuáles son sus méritos desde el punto de vista de administración de la ley, de teoría jurídica, de activismo de derechos humanos? Pues sí, activismo pro bloqueo, es verdad. Es un mérito para ser comisionada de los derechos humanos, ser opositora al castrismo. ¿Cuál es su prominencia en eso? Entonces, voy a terminar porque no quiero dejar de mencionar quién sí trató de buscar una salida que aprovechara los resquicios que la colección de las firmas en el proyecto Varela ofreció. Lo voy a decir ahora porque con eso quiero ya terminar esta transmisión que se va extendiendo. Vengo en un minuto.